Hola chicos, chicas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a abordar lo que sería el último tema de la gramática en esto de los análisis sintácticos de oraciones. Nosotros haciendo un repaso rápidamente y de manera general, hemos aprendido a clasificar las oraciones en oraciones bimembres y oraciones unimembres. Cuando las clasificamos como oraciones unimembres, perdón, como oraciones bimembres, hemos comenzado y hemos aprendido a analizar los constituyentes de esta oración, tanto el sujeto como el predicado. Y en ese sentido, identificábamos el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. En el caso del núcleo del sujeto hablábamos del sustantivo, en el caso del núcleo del predicado hablábamos del verbo. Y entonces allí nos aprendimos a detectar, a analizar, a identificar complementos que acompañaban al sustantivo, que funciona como núcleo del sujeto, y aquellos complementos que acompañan al verbo, que funciona como núcleo del predicado. Los recordamos rápidamente. ¿Cuáles eran esos complementos? En el caso de los complementos del sustantivo, el modificador directo, el modificador indirecto, la aposición y la construcción comparativa. En el caso de los complementos del verbo, habíamos aprendido dos nada más, el objeto directo y el objeto indirecto. Hoy, en esta video, video explicativo, vamos a aprender un nuevo complemento, que es el complemento circunstancial. Así que vamos a ver si puedo compartir la pantalla para irnos directamente a acá, me parece. Muy bien, complementos circunstanciales. Abrimos ahí. Bien, complementos circunstanciales. ¿Qué es el complemento circunstancial? Fíjense, ahí lo que pongo entre paréntesis es la manera en la que vamos a abreviar, ¿sí? O a indicar esa función sintáctica. CCD, ¿sí? Y puntitos suspensivos. Bueno, eso significa complemento circunstancial de, y ahí tendremos que poner qué tipo de complemento circunstancial se trata. ¿Qué es un complemento circunstancial? Bueno, puede ser un adverbio, puede ser una construcción adverbial o puede ser una construcción sustantiva. ¿Y qué función cumple? ¿Qué hace este complemento circunstancial? Expresa las circunstancias en las que se realiza la acción enunciada por el verbo. Repito, expresa las circunstancias en las que se realiza la acción enunciada por el verbo. Según sea dicha circunstancia, este complemento podrá ser de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, de duda, de afirmación, de negación, de causa, de finalidad, de compañía o de instrumento. Puede haber otros, pero estos son los más comunes y los más fáciles de identificar. Uno aprendiendo y sabiendo que pueden existir estos tipos de circunstanciales o esta información que se le agrega al verbo, uno ya puede detectar en el análisis de la oración esa partecita, ese constituyente que va a cumplir esa función. ¿Y cómo lo puede detectar? Haciéndole preguntas al verbo, ¿sí? Si el circunstancial es de lugar, esa palabrita o ese constituyente, esa construcción, debería responder a la pregunta ¿dónde? Si el circunstancial es de tiempo, debería responder a la pregunta ¿cuándo? Si el circunstancial es de instrumento, debería responder a la pregunta ¿con qué? Si el circunstancial es de modo, debería responder a la pregunta ¿cómo? Vamos a algunos ejemplos. En el caso que tenemos acá, que ya veníamos trabajando esta oración en el objeto directo, proponemos, el jardinero regaba las flores todas las mañanas. Fíjense, ya gran parte de esta oración la hemos aprendido a analizar.
El sujeto es muy fácil, tenemos el núcleo, jardinero, ese artículo como modificador directo, hemos detectado el verbo, regaba, ya sabemos que las flores es un objeto directo, yo le puedo preguntar al verbo, ¿qué regaba el jardinero? Las flores, va a ser la respuesta. No solamente eso, sino que podría reemplazarlo por la forma pronominal. Podría decir el jardinero las regabas. Ahora bien, se agrega una información, que este jardinero regaba las flores todas las mañanas. Entonces, tengo esa partecita de la oración, tengo ese constituyente, tengo esa construcción todas las mañanas. ¿Cómo la voy a clasificar? Pues bien, si yo le pregunto al verbo, ¿cuándo regaba las flores del jardinero? Todas las mañanas. Entonces me está dando la indicación que ese constituyente, esa partecita de la oración, está expresando esa circunstancia, una circunstancia de tiempo. Por eso la subrayo y la clasifico como complemento circunstancial de tiempo. Complementos circunstanciales podría agregar todo lo que quiera, porque agregan información al verbo. Información referida a qué? A las circunstancias en las que se realiza la acción. Yo podría decir, el jardinero regaba las flores todas las mañanas en el jardín. ¿Qué agregue? El lugar, no solamente el tiempo, el lugar. Podría decir, el jardinero regaba las flores todas las mañanas en el jardín con su regadera. ¿Qué le agregué? Un instrumento. ¿Se dan cuenta? Podría agregar, si quiero seguir, el jardinero regaba las flores todas las mañanas en el jardín con su regadera alegremente. ¿Qué le agregué? Modo. Entonces, cada parte de esa oración, yo la voy a ir indicando, voy a poner complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de instrumento, la regadera, complemento circunstancial de modo, alegremente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que le hemos agregado, que son los complementos circunstanciales, me permiten analizar y acceder a una oración más expresiva, más completa, porque justamente le voy agregando algunas informaciones al verbo. Simplemente para repetir lo que había dicho al comienzo y para que nos quede clarito y para que ustedes tengan en este video estos elementos que hemos transitado en esta parte de la gramática. Fíjense, cuando hablamos de los complementos del sustantivo que funciona como núcleo del sujeto, ¿sí? Lo tenemos acá, ¿de qué vamos a hablar? Modificador directo, modificador indirecto, aposición, construcción comparativa. Y cuando hablemos de los complementos del verbo, el verbo siendo núcleo del predicado, ¿qué vamos a tener? Objeto directo, objeto indirecto, complemento, circunstancia. Chicos, es sumamente importante que ustedes identifiquen estos complementos como parte del sujeto y estos complementos como parte del predicado. Porque eso ya va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando ustedes identifiquen, lo primero que tienen que hacer en la oración, identificar sujeto y predicado, ya saben qué es lo que van a buscar en el sujeto y qué es lo que van a buscar en el predicado. Se supone que en el sujeto no me van a ir a buscar un objeto directo o un objeto indirecto o un complemento circunstancial, porque estamos viendo que estos complementos pertenecen al predicado y no al sujeto. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer en una oración es identificar esos dos grandes constituyentes, el sujeto y el predicado. Una vez que los identifique, yo ya sé que voy a buscar tanto en el sujeto, como complementos del sustantivo, como en el predicado, como complementos del verbo. ¿Estamos? Y algo así como para también recordar, refrescar, es esta primera clasificación que nosotros habíamos aprendido respecto a la oración. Oraciones bimembres y oraciones unimembres. Ya sabemos que las oraciones bimembres son aquellas en las que yo puedo identificar efectivamente un sujeto y un predicado. Las unimembres son las que no se pueden partir en sujeto y predicado. Si yo identifico una oración bimembre es porque ya tengo sujeto y predicado, con lo cual yo ya puedo identificar clases de sujeto. Aprendimos que el sujeto podía ser expreso, si está escrito,
tácito si está supuesto. Y que este sujeto puede ser simple si tiene un solo núcleo, compuesto si tiene más de un núcleo. Siempre, siempre los sustantivos son los que van a funcionar como núcleo de este constituyente que es el sujeto. Si nos vamos al predicado, nosotros hemos aprendido solamente el predicado verbal. ¿Hay otros tipos de predicado? Sí, hay otros, pero los van a aprender más adelante. Entonces nosotros lo que inmediatamente podemos identificar cuando vemos una oración bimembre es sujeto y predicado. Y el predicado sí o sí va a ser verbal, va a haber un verbo que me va a indicar esta partición de sujeto y de predicado. Y este predicado verbal sí ya lo puedo clasificar como simple o compuesto dependiendo de la cantidad de verbos que tenga ese predicado funcionando como núcleo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a dar un paso más, mis queridos. Vamos a dejar de compartir esta pantalla, ahí volvemos, y voy a compartir otra pantalla donde voy a intentar analizar junto con ustedes una oración que a simple vista parece que es tremenda, dificilísima, ¿no? Pero que se van a ir dando cuenta que no es tan difícil como parece. Nuevamente compartimos pantalla, vamos a ir acá. Bien, la oración que vamos a analizar es la siguiente. Vamos a escribirla bien grande. Dice así. Esta oración está en la página 42 del librito de normativa, ¿sí? El librito chico que venimos trabajando, gramática y normativa. Bueno, está en la página 42, pero la vamos a analizar, la voy a analizar yo para poner en consideración todo lo que venimos aprendiendo. La oración es: el pescador sacó las redes con gran dificultad y luego, decidido, las arrojó hacia el mar. Hermosa oración para analizar. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Marcamos la oración con los corchetes. Estos corchetes nos indican que esto es toda una oración que vamos a analizar. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Sumamente importante. Y es importante el procedimiento, chicos. Es muy importante el procedimiento, que no se salga, que tengan un orden. Esto es lo que nos enseña la gramática también, así como la matemática, por ejemplo, ¿no? Esta parte de la lengua es la que más se parece a la matemática. ¿Por qué? Porque nos enseña procedimiento, porque nos enseña un modo de razonar, ¿sí? Ordenado, ¿tá? Pautado. Cuando ustedes en matemática resuelven ejercicios complejos, tienen que ir por parte, porque si se saltean un paso, es muy probable que no lleguen a un resultado correcto. Bueno, con el análisis gramatical ocurre lo mismo. Una vez que yo detecte la oración, que la marco con un punto, ¿no es cierto? El punto me indica que hasta ahí llega la oración. Lo siguiente es detectar si esa oración tiene algún verbo que exprese acción. Entonces la vuelvo a leer. El pescador sacó las redes con gran dificultad y luego decidido, las arrojó hacia el mar. Ya tengo dos verbos. Sacó, lo vamos a subrayar, y arrojó. Sí, parece muy fácil. Es fácil, no es que parezca fácil. ¿Qué ocurre, chicos? Ocurre que tengo que saber identificar, tengo que aprender los verbos, ¿no? Es decir, acá voy a corregir un poco el subrayado ahí está, así no se nos va. Esto que nosotros intentábamos aprender en la primera etapa, que yo les dije, aprendan los verbos, bueno, es fundamental distinguir los verbos y los verbos conjugados para que luego yo las pueda identificar esas palabras en una oración. Entonces acá tengo el verbo sacó y el verbo arrojó, ¿sí? Se están refiriendo evidentemente al mismo sujeto, a la misma persona. ¿Quién sacó las redes con gran dificultad
¿Y quién las arrojó al mar? Evidentemente que la respuesta a esa pregunta es el pescado. Con lo cual, ya estamos en condiciones de decir que esta oración es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque ya identifiqué un sujeto y un predicado, ¿no? Este va a ser nuestro sujeto que le vamos a poner sujeto, vamos a agrandar acá un poquito, ahí está, sujeto expreso, y ya lo empezamos a analizar. Es muy sencillo este sujeto, ¿no? Tenemos el sustantivo, que funciona como núcleo, y un artículo que va a funcionar como modificador directo. Con lo cual ya estamos en condiciones de clasificar como un sujeto expreso simple, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a clasificar, vamos a ir separando un poquito la oración, así no se nos mezclan las funciones sintácticas, ¿no? Ahí está. Entonces ponemos modificador directo y en pescador le ponemos núcleo. Muy bien, perfecto. Y ahora tenemos que analizar todo este predicado, ¿no? Todo este predicado lo vamos a tener que analizar. Bueno, fíjense, vamos a ir tratando de identificar todo esto, vamos a poner que es el predicado. Ya sabemos que es un predicado verbal, y fíjense la particularidad de este predicado verbal. Tenemos dos verbos, con lo cual vamos a tener dos núcleos verbales, ¿no? Primer núcleo y luego vamos a tener, para este otro lado, el segundo núcleo verbal. Con lo cual ya estamos en condiciones de decir que este predicado es verbal y es compuesto, porque tiene dos verbos que funcionan como núcleo. Ahora es sumamente importante todo lo que hemos aprendido anteriormente, tanto con las preguntitas como con esta cuestión del reemplazo por las formas pronominales para detectar objeto directo y objeto indirecto. Por ejemplo, yo acá tengo las redes, ¿sí? Por un lado. Tengo con gran dificultad, otra expresión. Tengo una palabrita, luego. Tengo otra palabrita, decidido. Tengo un pronombre, las. Tengo el verbo que ya sé que es el núcleo. Y tengo otra construcción hacia el mar, ¿no? Fíjense todas las partes que tengo en este predicado, ¿no? Las redes, con gran dificultad, luego, decidido, un pronombre, las, un verbo y otra construcción hacia el mar. Bien, si yo le pregunto al verbo, ¿qué sacó? Me va a responder las redes. La pregunta ¿qué? Siempre va a ser respondida por, habitualmente, por un objeto directo. Con lo cual, acá podríamos decir que esa construcción, después vamos a poner el núcleo así no se nos corre, podríamos decir que se trata de un objeto directo. Hago la comprobación, veo si lo puedo reemplazar por una forma pronominal. Yo podría decir el pescador las sacó con gran dificultad, bla, 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 bla. Sí, claro que puedo hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, es un objeto directo. Y fíjense, esto que acabo de hacer yo, ya la oración lo tiene hecho acá. ¿Ven? Acá, ¿qué pasó? Acá, la oración reemplazó las redes por su forma pronominal. ¿Para qué? Para no volverlas a repetir. Entonces, este las, ¿qué función va a cumplir? El mismo que él está cumpliendo las redes. La función de objeto directo. ¿Ven? Ya encontré otra función sintáctica. Objeto directo. ¿Ven?
Luego tenemos con gran dificultad. ¿Qué pregunta? El razonamiento sería este. ¿Qué pregunta le tengo que hacer al verbo para que me responda con gran dificultad? La pregunta que le tengo que hacer al verbo es ¿cómo la saco? Si me responde la pregunta ¿cómo?, estamos en presencia de un complemento circunstancial de modo. ¿Ven? Luego tengo la palabra, valga la redundancia, luego. El razonamiento es este. ¿Qué le tengo que preguntar al verbo para que me responda esta palabrita? La pregunta que le tengo que hacer al verbo es ¿cuándo la saco? Bueno, si, perdón, ¿cuándo las arrojó? Porque este circunstancial se está refiriendo a este verbo, ¿no? Al verbo arrojo. ¿Cuándo las arrojó? Luego. Por lo tanto, si me está respondiendo a la pregunta ¿cuándo?, esta palabrita, que sería un adverbio, está cumpliendo la función de complemento circunstancial de tiempo. Vamos a abreviar, así nos entra todo. Tiempo. Luego, la palabrita decidido, que también está complementando al verbo arrojó. ¿Sí? ¿Qué pregunta le tengo que hacer al verbo arrojó para que me responda decidido? La pregunta es, ¿cómo las arrojó? Arrojó decidido. Estamos en presencia de un complemento circunstancial de modo. ¿Ven? Bueno, acá tenemos problemita con las clasificaciones. No me van a entrar todas las clasificaciones. A ver si puedo cortar esto. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar. Vamos a pegar más acá. Ahí está. Perfecto. Bien. Vamos a poner nuevamente la coma. Ahí está. Bien. Así va quedando más prolijo el análisis. Bien. Ustedes también en la carpeta donde vayan a hacer sus análisis, conviene siempre hacer renglón de por medio. Bueno, esta cuestión de trabajar en la compu por ahí dificulta esta parte de prolijidad. Pero ahí está, ya lo hemos resuelto, ¿sí? Dijimos que esto que tenemos destacado acá es un objeto directo, ¿sí? Porque es una forma pronominal. Arrojó es el núcleo verbal. Acá también vamos a poner que es un núcleo verbal, ¿sí? Y me está quedando esta construcción, hacia el mar. De vuelta al razonamiento. ¿Qué pregunta le tengo que hacer al verbo para que me responda hacia el mar? La pregunta es, ¿dónde? ¿Hacia dónde las arrojó? Si la pregunta es ¿dónde?, entonces esta construcción estaría cumpliendo la función de complemento circunstancial de lugar, porque me indica el lugar hacia donde arrojó las redes. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, esta oración larguísima tiene todos los elementos que nosotros hemos estudiado. Lo importante es tener un orden, ¿sí?, en el razonamiento, en el procedimiento, para detectar estas funciones sintácticas que nosotros hemos aprendido. Lo repito, en primer lugar, ¿qué hicimos? Identificar los verbos, ¿no? El verbo sacó y el verbo arrojó. Fundamental, ¿sí? Una vez que nosotros identificamos el verbo, pudimos identificar el sujeto. Muy sencillo para analizar. Luego, tratamos de identificar dentro del predicado
las partes que constituyen este predicado. Por eso separamos las redes con gran dificultad, luego decidido, este pronombre las, el verbo que ya lo habíamos identificado y esta otra construcción hacia el mar. ¿Ven? Esta I es un nexo conjuntivo. Me está indicando que dentro de ese predicado tengo estos dos verbos, estas dos acciones que realiza el mismo sujeto. ¿Sí? No hace falta identificarlo, ahí no hace falta un subrayado. Y así hemos ido identificando, a partir de las preguntas, las distintas partes o constituyentes de este predicado, ¿no? De estos complementos de estos verbos. Las preguntas. ¿Cómo sacó las redes? Con gran dificultad, circunstancial de miedo, de modo, circunstancial de modo. Nos vamos al otro verbo, arrojó. ¿Cuándo las arrojó hacia el mar? Luego. ¿Cómo las arrojó? Decidido. ¿Hacia dónde las arrojó? Hacia el mar. Tenemos tiempo, modo y lugar. Y este pronombre, las, es el que está reemplazando a este objeto directo que son las redes. Porque yo podría decir, ¿qué arrojó? Las redes. Nada más que, para no repetir las redes, pongo el pronombre. Pero este pronombre, las, tiene la misma función sintáctica que esta construcción. Redes. Bueno, mis queridos, esta ha sido una oración bastante compleja, pero fíjense que contiene todo lo que hemos aprendido. Esto es lo que vamos a ir ejercitando en nuestras próximas clases, ¿sí? Hay algo que hay que tener en cuenta también, y esto lo voy a hacer con una oración un poco más simple, ¿sí? Vamos a volver, o lo vamos a poner de esta manera. Miren, vamos a usar la misma oración que estamos trabajando con la idea del pescador, pero la vamos a hacer más corta. ¿Qué pasaría si yo escribiera la siguiente oración? Durante toda la mañana, el pescador sacó las redes con gran dificultad. Fíjense, ¿sí? Lo primero que hacemos, marcamos la oración con los corchetes. ¿Qué vamos a hacer luego? Identificamos el verbo. Y ahora, una vez que identifique el verbo, tengo que ver quién está haciendo la acción. ¿Sí? ¿Quién está haciendo la acción? ¿Quién sacó las redes con gran dificultad? El pescador. Pero fíjense, acá viene un detalle que tienen que prestar mucha atención. ¿Sí? Nosotros, hasta ahora, hemos siempre identificado el sujeto en el primer lugar de la oración. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. Pero fíjense lo que ocurre en esta oración. El sujeto no está al comienzo de la oración, está al medio de la oración. Con lo cual, estamos en condiciones de aprender que el sujeto puede estar al principio de la oración, al medio de la oración o al final de la oración. Hay que prestar atención, ¿sí? Con ese tema, porque a veces nos puede confundir, ¿sí? Ahora bien, ¿qué función sintáctica cumpliría esta construcción que está al comienzo de la oración? Bueno, ¿qué pregunta le tengo que hacer al verbo para que me responda durante toda la mañana? Yo tendría que preguntarle, ¿cuándo sacó las redes con gran dificultad? Entonces la respuesta sería durante toda la mañana. Con lo cual, esta partecita sería un complemento circunstancial de tiempo. El sujeto me va a quedar exactamente igual que como lo habíamos analizado anteriormente, ¿no? Acá vamos a tener, separamos un poquito más ahí, vamos a tener el modificador directo, tenemos el núcleo de este sujeto, y acá vamos a tener predicado
verbal simple, lo mismo que en esta otra parte de la oración. Predicado verbal simple. ¿Ven? Miren la estructura de esta oración. Predicado, sujeto, predicado. Y el resto de la oración me va a quedar igual que como ya la habíamos analizado anteriormente. ¿Qué sacó? Las redes. Con lo cual, las redes es un objeto directo. ¿Cómo la sacó? Con gran dificultad. Con lo cual, es un circunstancial de modo. ¿Sí? Completamos el análisis, núcleo verbal, objeto directo, complemento circunstancial de modo. Y clasificamos la oración como oración bimembre. ¿Ven? Bueno, esto es lo que yo quería enseñarles también, ¿sí? Que no siempre el sujeto va a estar al comienzo de la oración. El sujeto puede estar al comienzo, al medio o al final, ¿sí? Yo podría decir, durante toda la mañana sacó las redes con gran dificultad el pescador y el sujeto me pasó al final. ¿Ven? Bueno, estos ejercicios de alguna manera ya lo habíamos hecho en las primeras clases, cuando identificamos constituyentes de la oración y le cambiábamos el lugar sin que la oración perdiera el sentido. ¿Qué es lo que hemos aprendido ahora? Hemos aprendido a analizar y a mirar las funciones sintácticas de cada uno de estos constituyentes de la oración. Bueno, mis queridos, hasta acá entonces la explicación de la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Hasta acá la explicación de la clase de hoy. En todo caso, tómense el tiempo para mirar, para volver a ver este video, para tomar notas, apuntes, escribir. No les voy a dar tarea, no les voy a dar actividad en la clase de hoy. Voy a preparar algunas actividades de aplicación para dejarlas en la clase del día viernes, ¿sí? Yo las voy a dejar tempranito, a primera hora, y a las 9, entre las 9, en esa horita de consulta, 9 y 10, voy a estar atento por si alguno necesita alguna ayuda o hacer alguna pregunta. Así que esta sería la clase para el día de hoy, ¿sí? Que tengan buena jornada.